Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy vengo a hacer un booktube de una importante obra literaria como es El amor y otros demonios. Esta fue una novela escrita en 1994 por el novelista, escritor y periodista Gabriel García Márquez. En este pequeño booktube abarcaremos varios temas de esta interesante novela, como son sus personajes principales, sus personajes secundarios, el género de esta obra y importante el tiempo en el que se desarrolla y haremos un pequeño resumen de lo que es el libro. También hablaremos una pequeña biografía del galardonado novelista Gabriel García Márquez. Es importante destacar que esta obra literaria se desarrolla en la época de la Inquisición y la esclavitud, en donde encontraremos a una sierva María que quiere saber a qué saben los besos. Ella apenas tiene 12 años, es hija de un importante marqués y fue criada, pero más importante, fue criada por los esclavos africanos de la antigua Cartagena de Indias. Toda la obra se desarrolla en torno a un maltrecho incidente con un perro rabioso que muerde a María. Eh, Debido a ello, ella es declarada que está poseída por el obispo, ya que la cree endemoniada, y ordena a uno de sus capellanes a que le haga un exorcismo a la pequeña niña. Sin embargo, el cura queda seducido por un demonio más poderoso que la fe y la razón, que todos sabemos que lo que es el amor. Con una mirada personal internista y de un lenguaje que recuerda aquellas pinturas del Renacimiento hermosas, desde el amor y otros demonios, cuentan con una de las más provocadoras historias de amor escrita por el maestro Márquez. A nivel de género, la obra hace referencia al realismo fantástico, ya que el autor presenta una adopción de la realidad completando elementos mágicos y recónditos. Esta novela presenta argumentos algo complejos, donde además de los hechos existe una narrativa sobre formas que esto influye emocionalmente en cada uno de los personajes. A nivel de narración, se narra en una segunda persona, de tal forma que el propio Márquez se queda como un simple espectador. A nivel de temas, la novela se centra en la intolerancia cristiana, que juega un papel muy importante. La obra nos traslada a una época en la que la iglesia ejerce una fuerte presión sobre la sociedad y en que las autoridades eclesiásticas gozan de mucho poder. Eh, Esto, si transportado un poco a la etapa precolombina hoy a hispánica, donde la iglesia cumple su papel evangelizador y para lograr su cometido no ve a quién impacta, qué atropellos puede hacer tal, siempre con la finalidad de que se cumpla su autoridad. A nivel de estructura, la obra que por aquí la tenemos está estructurada en 5 capítulos que constan con 201 páginas. Creo que a nivel de completura lectora es una novela muy dócil, es fácil de entender, los personajes lo envuelven en su propia drama, en su propio dolor, en su propia historia. Entonces cada personaje cuenta su propia historia. Hablando de ello, la novela agrupa una serie de personajes que para Gabriel García Márquez personifican de la manera más exacta el estilo realista y fantástico que se fundamenta en todas sus novelas. Dentro de estos personajes que podemos encontrar, dentro de los actores principales, encontramos a la sierva María de Todos los Ángeles, que es una niña de 12 años, que se destaca como un personaje principal en esta novela, hija del marqués, como ya lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, esta fue criada por los esclavos de su padre, y de esta forma ella aprende mucha de la cultura, muchas de las tradiciones, de la danza, de estos grupos que para nosotros los que somos latinos y de este lado de América son como los garífunas que vienen y le influyen su propio toque. También encontramos a Ignacio de Alfaro y Dueñas, que es el segundo marqués de Casudero y es el padre de la sierva María. Él, dentro de la historia, se nos refleja que tiene 64 años, que es un hombre muy callado dentro de toda la historia, temeroso, apático, pero sin embargo se desarrolla bajo un sentimiento de culpa debido a que él no pudo defender a su hija una vez que ésta es mordida por el perro. Dentro de los personajes secundarios vamos a encontrar un entremado de personajes que vienen a darle sentido a la propia obra.
dentro de muchos personajes secundarios, podremos rescatarlo a Bernarda Cabrera, que es la esposa del marqués y madre de la sierva María. Ella nunca amó al marqués y se casó por interés. Debido a ello, siempre le tuvo cierto recelo a su propia hija, que es la sierva María. ¿Qué podríamos decir de este personaje? Que es un personaje que se vuelve derrochador, sin embargo, es una persona muy astuta al momento de hacer las contrataciones con esclavos, es viciosa y sin embargo juega un papel de traición para con el marqués. También vamos a encontrar a Venancio de Sampeira y Cao, que es un médico notable, controvertido de la ciudad, idéntico a lo que nosotros podríamos llamar en su momento lo que era un rey vasco. Usualmente portaba un sombrero de alas grandes para el sol, botas de montar y una capa negra. También vamos a encontrar a uno de los personajes que tiene que ver un poco con la introducción de la historia, como es Cayetano Alciano, del Espíritu Santo, de Laura y Escudero. Suena un poco complicado su nombre, pero lo vamos a resumir en que era un bibliotecario apasionado por la lectura y la mano derecha del obispo, de 33 años de edad, y tenía la misión de exorcizar a la sierva María, pero termina enamorándose de ella, aunque ella es mucho menor que él. Y también dentro de esta importante obra tenemos a nuestro principal antagonista, ¿verdad? Que es el obispo de la diócesis de Toribio de Cáceres y Virtudes, máxima autoridad de la Iglesia Católica, de aproximadamente, se nos retrata de 73 años de edad, condenado a su mala salud, ya que su cuerpo es muy débil y le impide valerse por sí mismo. Está corrido por el asma, por el asma maligna, que pone a prueba su fe día con día. Sin embargo, presenta rasgos muy puntuales, específicamente en el verde de sus ojos, que lo que le permite mantener una belleza interna propia de lo que era el tema del clero para el periodo de la esclavitud y el colonialismo en esa época. También vamos a encontrar a Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa del marqués con puño de hierro hasta la víspera de su muerte. Era una persona alta, ósea, con una inteligencia clarividente, y fue quien creó a la sierva María. Y para finalizar, sin menospreciar un poco su papel, tenemos a Martina Laborde, una antigua monja condenada a cadena perpetua por haber matado a dos de las compañeras suyas. Tenía la piel picada por la viruela, el cráneo pelado y la nariz demasiado grande y los dientes como de ratas. Eso nos hace una figuración bajo unas figuras retóricas un poco interesantes con respecto a este personaje que es Martina Laborde. El lugar y tiempo en que se desarrolla la obra está ambientada en la época del virreinato de España, donde existía la esclavitud y la iglesia imponía su autoridad complaciéndose de explicar diferentes técnicas medievales, dentro de las cuales podemos mencionar dos. Por ejemplo, la utilización del potro, que era una técnica medieval utilizada para personas por herejía, y que la técnica consistía en juntar 4 caballos y atar cuerdas a las extremidades de la persona que estaba enjuiciada y que los caballos jalaran al mismo tiempo, con la finalidad de descuartizar a la persona hereje. También aplicaban técnicas como de quemar o hervir a las personas vivas, todo con la finalidad de mantener el poderío propio de la iglesia. Debemos de recordar que para este tiempo estaba muy marcado el tema de las posesiones demoníacas, el tema de lo sobrenatural y el tema del rito. A nivel de resumen general, el libro empieza, como lo comenté al inicio, con un perro callejero infectado por rabia que muerde a la sierva María en su tobillo. Y aunque la sierva María tenía en su lugar como parte de la nobleza, su padre era de mente frágil y no le prestaba atención, mientras que su madre le tenía cierto recelo. Debido a que no se crió con ninguno de los padres, esta se cría con los esclavos, vive entre ellos, crece entre ellos y aprende parte de su cultura. Tras varios episodios se plantea que la sierva María tiene un extraño comportamiento, por lo que la lleva a un convento a la fuerza a tolerar el castigo como parte del exorcismo, debido a que se creía que estaba endemoniada o poseída. El padre de Lauren es enviado a dirigir un exorcismo a la sierva María, pero en este proceso él se enamora de ella. Las reacciones de la sierva María es el resultado del conflicto de las ideas entre la iglesia y el médico
a Bernaucio en un intento de librar a la niña de la posesión demoníaca. Las conexiones del padre de Laura con la sierva María emanan de la atracción instantánea, así como el convencimiento por parte de Laura de que la sierva María no está poseída y está solamente aterrada. Además, recibió la educación de los esclavos y, por lo tanto, la niña, al tener esta amalgama de ideas y de comportamientos culturales, se comportaba algo impropio en relación a otras niñas de la nobleza de su misma edad. Sin embargo, dentro del libro también encontramos ciertos pasajes. Por ejemplo, uno de los interesantes es que una mañana fueron hasta donde la sierva María, que estaba cautiva, para iniciar el exorcismo. Le cortaron el cabello, la llevaron a la capilla donde el obispo realizó el exorcismo. Esto duró varios días. Debido a ello, el padre de María intentó hablar con ella. Sin embargo, nunca lo dejaron entrar al convento. O sea, nunca pudo ver a la niña. Y debido a ello, esta persona se afligió mucho, incluso dejó de comer. Pero siempre este tema del exorcismo era tan intenso y tan indoloro que un día, después de cada un rito, la sierva María muere. A nivel personal, desde mi perspectiva, entre las principales líneas que logramos identificar en esta obra, sobresalen algunas. Por ejemplo, hay una que se localiza en la página 35 que dice: lo malo es que no pueden prohibirme lo que pienso. Es interesante porque la esclava Adviento le prohíben que hable acerca de lo que había visto acerca de los amoríos de la mamá de la sierva María con el esclavo Judas. Pero ella dice: no pueden callar lo que pienso, o no me pueden prohibir lo que pienso. Otra de las líneas importantes que podemos encontrar en esta obra la encontramos en la página 68, el cual es un pensamiento cortoplacista que dice: lo único malo es que el 15 de septiembre esté tan lejos. Esta frase me agrada porque a Venancio le pronostica el día de la muerte a la esposa del marqués, pero no le importaba, más bien quería que ella se muriera. Y creo que para finalizar, dentro de estas importantes frases, me mueve una frase que dice: sintió el apremio de rezar por primera vez desde que perdió la fe. Me gusta esta frase porque el marqués había dejado de rezar, pero como su hija estaba enferma, vio la necesidad de implorarle a Dios. En mi opinión, la obra trasciende de manera muy desordenada. Al inicio es un poco difícil de entender, pero con cierta perseverancia, y cuando uno se envuelve en los personajes, se logra identificar con el actor, con la problemática que plantea dentro de la obra. A criterio personal, es la primera vez que leo la obra y me sorprende la narrativa, la forma en que narra las creencias antiguas el escritor, dándonos un escenario, o ilustrándonos, o dando un vistazo a cómo funcionaba en el periodo de la colonia el tema familiar, el tema de la esclavitud y el tema más importante de las enfermedades, y cómo estas enfermedades eran idolatradas o llevadas al grado de maldiciones, de temas de demoníacos y de temas de posesiones. Para finalizar, me gustaría recalcar lo positivo y lo negativo que logré identificar en esta obra. Dentro de lo positivo es el amor que muestran los esclavos y la solidaridad hacia las personas, especialmente el amor que tienen ellos a su propia cultura. También logramos encontrar matices de esperanza y fe que mantiene la labor de, al vivir esperando la hora de recibir ayuda para salir de prisión, que sea perdonada su condena. También el afecto que causó la enfermedad de la sierva María en su padre, el marqués, al darse cuenta que él nunca supo aprovechar el amor que le tuvo ella hacia él. Y es donde aquí aplica un dicho que dice que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Dentro de lo negativo podemos enmarcarnos en las creencias antiguas referentes a la rabia, que pensaban que era una maldición, ¿verdad? O sea, eran estigmas que vivió nuestra sociedad en su momento. Otro punto negativo es el engaño que sostuvo Bernarda de Cabrera al contraer matrimonio con el marqués, ¿verdad? Y al no quererlo, y también al traicionarlo con el esclavo. Y dentro de los últimos aspectos negativos es las manifestaciones de sabiduría que mostraba Lucio para profetizar ciertas fechas y aspectos
sobre la muerte de cada uno de los pacientes que él atendía. En conclusión, les invito a agasajarse de esta importante obra literaria del maestro Gabriel García Márquez, como es Del amor y otros demonios. Muchas gracias.